10 de la mañana. En este momento seguimos haciendo Buen Día, Fin del Mundo hasta las 12. Venimos hace varias semanas cubriendo lo que viene pasando con el programa Volver al Trabajo, ¿no? Con este programa que a su vez reemplazaba a él, no me acuerdo ahora, Potenciar Trabajo, que era la versión previa. Y es un programa en el que muchas organizaciones populares plantean, digamos, lo indispensable que es, no solamente para los trabajadores y trabajadoras que son beneficiarios y que cumplen diferentes tipos de laburos en espacios comunitarios, en cooperativas, etcétera, sino para el sostenimiento de comedores populares, de merenderos, de espacios de apoyo escolar, entre otras cosas. Y hoy hay una gran convocatoria que hacen diferentes organizaciones, la CTA, la UTEP, la Unidad de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Lucha Piquetero, el FOL, entre otras organizaciones, convocan a una jornada de lucha en todo el país y en particular cerca de el AMBA en el Puente Pueyrredón, ¿sí? A las 10:30 van a estar reuniéndose diferentes asambleas, ¿no? Y una, como decíamos, la asamblea central convocada en el Puente Pueyrredón. Queremos saber un poco más de cómo se viene desarrollando este reclamo por sostener el volver al trabajo. Y estamos en contacto con Charly Fernández, referente del FOL. Buen día, Charly, Lucas y Rosaura, te saludamos de este lado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, ¿estás ahí cerca del Puente Pueyrredón? Digo, para saber primero cómo está el panorama, si se están encontrando con mucha presencia policial, si ven que van a poder desarrollar la actividad. Mira, estamos acá reuniéndonos en Plaza Alsina, 4 cuadras del Puente Pueyrredón. La idea que tenemos hoy es hacer asambleas. Vamos a hacer una asamblea, como decías vos, general acá, donde va a ser la cabecera, pero va a haber asambleas en todo el país, en distintos lugares del AMBA, en distintas provincias. En un poco la propuesta que estuvimos construyendo entre todas las organizaciones es mantenernos en estado de alerta y movilización, porque se logró que se pague este mes el volver al trabajo. Nuestros compañeros cobraron ayer a partir de un fallo judicial, de una cautelar que le exigió al gobierno que nos tengan que pagar. Pero bueno, sabemos que esto va a ser mes a mes porque el gobierno tenía ya la voluntad de dar de baja el programa. A su vez estamos planteando la necesidad de un aumento. Hoy nuestros compañeros están ganando 78.000 pesos, lo cual es una miseria. Entonces necesitamos hacer eje también en eso, que es una demanda de toda la clase trabajadora y que nos parece que es importante volver a validar un programa que mal llamado Plan Social, porque fue desde el principio un complemento de empleo a muchas tareas que realizan nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Estamos hablando de la gente que sostiene los comedores, que son promotoras comunitarias, promotoras de género, de salud, que asisten en bachilleratos populares, que trabajan en emprendimientos productivos, que trabajan en distintos espacios de la economía popular. Entonces, realmente el escarnio público que han hecho con este complemento de empleo, que hoy es nada más y nada menos que un millón de personas prácticamente. ¿Y son 78.000 solo pesos? del volver al trabajo. Son 78.000 pesos, pero también la otra cuestión es que eso de alguna manera le permite a las personas estar en una categoría donde tienen el subsidio al transporte, por ejemplo, porque se identifica a esa persona en una población en vulnerabilidad. Al sacarle el programa, nuestros compañeros tampoco tendrían ese subsidio, por ejemplo, otros daños que produce, ¿no? Y pensemos que ya vienen de un recorte, donde sí una parte de los compañeros que son mayores o que tienen algún tipo de problema que son más o menos 300.000 personas, están en lo que se llama el acompañar, que sería como otra derivación. Todo esto como decías vos, del programa madre, que primero fue salario social complementario, después se llamó Potenciar Trabajo, y hoy está dividido en dos. Una parte es Volver al Trabajo, que es lo más masivo, que son 950.000 personas, de los cuales 450.000 solamente son en la provincia de Buenos Aires, para que tengamos idea el impacto. Y si vemos en el norte grande, también hay provincias como Tucumán, donde son casi 70.000 personas.
lo cual hay un impacto, por más que sea bajo el ingreso, en las economías regionales, en la economía de cercanía de los barrios, y otro porcentaje de compañeros, son entre 200 y 300 mil personas que quedaron en el acompañar. Que esos en principio no los estarían tocando. En ese sentido, te quería preguntar, Charly, bueno, con el aumento que están reclamando, ¿esto podría influir con alguna de estas categorías que comentabas y demás? No, en realidad los programas estos toda la vida tuvieron actualización. En una época, Claro. La parte que era más progresiva era cuando la ley, o sea, acá piensen que hubo una ley, que era la ley de emergencia social. En el marco de esa ley se generó el salario social complementario, se creó el Consejo de la Economía Popular, del cual con otras organizaciones fuimos parte, y con eso se había logrado la actualización, vincularla a la actualización del salario mínimo, porque se reconocía que en realidad lo que estaba haciendo era un complemento de empleo a otras actividades que realizaban nuestros compañeros o otros ingresos que generaban. En un momento eso se desengancha del salario mínimo vital y móvil en el gobierno anterior, para que tengamos en cuenta cómo esto fue avanzando, ¿no? En el gobierno anterior, con mucha presión de las patronales. Acuérdense, notas que decían que la gente no trabajaba en las cosechas en el campo porque ganaban más en el potenciar trabajo que lo que pagaban ellos, y en realidad lo que pasaba era que nuestro programa lo que hacía era impulsaba la escala salarial para arriba, porque generalmente el salario mínimo vital y móvil nunca se le daba bola, y a partir de ese contacto con los programas sociales empezó por suerte a ser motivo de elevar el piso de la escala salarial. Luego eso se desacopló y empezó el proceso de congelamiento del hoy volver al trabajo. En paralelo también se eliminó un complemento que antes las personas que realizaban en un marco de plan de actividades podían llegar a un salario mínimo completo, por ejemplo, de compañías que estaban en espacios sociocomunitarios o productivos. Entonces se fue desguazando y hoy quedó congelado a 78 mil pesos y sin ningún tipo de esquema de actualización, solamente tiene que ser la voluntad del Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? Lo que lo actualice. Pero Sí, perdón. Estamos charlando con Charly Fernández, referente del FOL, a partir de una convocatoria que hacen hoy en distintos puntos del país, en particular en el caso de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en Avellaneda, en el Puente Pueyrredón. Charly, quería preguntarte, porque tenemos una cautelar en vigencia que indica que el programa tiene que seguir en pie, por lo menos hasta que haya un pronunciamiento definitivo del Poder Judicial. Esto que vos decías de, bueno, lógicamente tiene que actualizarse ese monto que no puede ser más que un complemento y casi que no llega a eso, digamos, con los niveles de congelamiento que tiene el monto hoy. Pero preguntarte si ustedes tienen además la sospecha o la preocupación en relación con que el gobierno pudiera eventualmente o dejar de cumplir este fallo o avanzar con el cierre del programa de alguna forma institucionalmente cuestionable, pero que lo hagan de todas maneras. ¿Ustedes tienen esa preocupación? obviamente, mira, la verdad que en realidad nos llamó la atención que el gobierno cumpla. Le somos sinceros. Yo creo que el gobierno, y te digo el debate, nosotros tenemos una unidad que estamos construyendo entre, como decía usted, entre los bloques más grandes de las organizaciones sociales, que venimos todo el proceso de Milei peleando en conjunto, y parte del debate que teníamos entre las organizaciones sociales es, che, ¿van a cumplir o no van a cumplir? Entendiendo el antecedente que hay con la ley de discapacidad, con la ley de financiamiento universitario. Entonces decíamos, bueno, la verdad que nos llamó la atención que cumpla. Ahora, para nosotros es claro que lo que está acá es la situación social, ¿no? Ayer vimos una fila en Moreno de 6.000 personas yendo a buscar trabajo. Yo creo que el gobierno no está cumpliendo porque tiene ganas, sino porque creo que debe tener en algún lugar del gobierno debe algún termómetro diciendo que la situación, sobre todo en los conurbanos y en estas provincias del norte grande y en la provincia de Buenos Aires, está no da más, ¿no? ¿Y cómo es me la parece situación? que están cumpliendo por eso. ¿Cómo podés contar, Charly, la evolución en estos últimos meses de la situación en los comedores populares, por lo menos los que el FOL sostiene?
Mira, nosotros venimos viendo ya desde el arranque del proceso, o sea, veníamos ya de un proceso muy malo y desde el arranque del proceso de Milei vimos un crecimiento muy grande, por ejemplo, de toda la gente mayor, ¿no? O sea, los comedores se ha llenado de abuelitos y abuelitas por todo el país, de personas que tienen a cargo gente con discapacidad. Eso fue la población que enseguida empezó desde el programa Milei, digamos, a poblar los comedores, y desde por lo menos mitad del año pasado lo que empezamos a ver, que coincide un poco con el proceso de destrucción de empleo, empezamos a ver mucha gente que por ahí antes, viste, no quería acercarse al comedor porque incluso tenía prejuicio con las organizaciones sociales, y hoy viene en casi todos los barrios, ¿no? E incluso nos pasa en la Ciudad de Buenos Aires gente que vive por ahí afuera de la villa, que viene adentro del comedor que queda dentro de la villa a retirar comida. Eso es la fila del comedor hoy, ¿no? De hecho, empezamos a notar que la proporción de o sea, siempre una proporción mayor en casi todos los comedores sean compañeros que estaban organizados o vinculados a la organización. Hoy lo que vamos viendo es que hicimos ayer el recuento, nosotros estamos haciendo en algunos distritos 60, 70 ollas populares por semana, aparte del retiro del comedor diario, ¿no? O sea que tenés ya más gente que viene de afuera y encima gente que después se suma al momento de la olla, que el momento de la olla es un momento excepcional que se hace con lo que podemos, ¿no? Es realmente la situación de si nosotros pensamos a nivel nacional, donde aparte ni siquiera hay asistencia, porque en distritos más ricos como Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, aunque es muy complejo, hay todavía una asistencia a la provincia, pero hay provincias donde no hay absolutamente nada. Nosotros estuvimos la semana pasada con los compañeros del Chaco, donde hubo una inundación enorme en todo el norte del Chaco y donde no está llegando ni un camión de alimento, ¿no? Es realmente dramático y al mismo tiempo vemos el avance de esa territorialidad negativa que es el narcotráfico, ¿no? Sí, que es el otro problema. Hace un ratito hablamos con el sindicato de docentes de Río Negro y nos contaban, más allá del conflicto particular que están teniendo, del desembarco en la provincia de 2 compañías financieras, medio fantasmas, no saben de dónde vienen, probablemente es la reconversión de otras empresas, que tienen como una línea de crédito y préstamo especial para docentes y estatales, ¿no? Como dando cuenta de los niveles de endeudamiento que están teniendo, y ni que hablar de la situación de los estatales que creo es la que está quebrándose en el último tiempo con mucha fuerza. ¿Cómo estás viendo la cuestión de la mora, del endeudamiento, de las empresas también que empiezan a meterse por fuera, digamos, de los bancos oficiales en todo esto? Mira, nosotros venimos viendo este problema cuando empezaron las famosas apuestas virtuales, que empezó a ser una forma donde muchos compañeros empezaban a vincularse o porque sus hijos se enganchaban con las apuestas virtuales o incluso trabajando estos cajeritos, ¿no? Que es como un sistema medio ahí que se da en el submundo de los barrios populares, y empezamos a ver cómo empezaban a fortalecerse prestamistas vinculados muchas veces a estas redes narcodelictivas. Claro, ¿no? Se ofrece como un lugar de trabajo esto de ser cajero, como una especie de intermediario, sí, ¿no? Mira, nosotros lo empezamos a identificar porque nuestras propias compañeras se ponían en estado de WhatsApp, che, vendemos fichas, ¿no? Claro. Es como todo un sistema de casinos virtuales donde nosotros lo empezamos a ver desde el comienzo de esto, ¿no? Donde evidentemente hubo una política de liberalizar de alguna manera que esto suceda, y empezamos a ver, bueno, que nuestras compañías empezaban a endeudarse, entonces, por ejemplo, le dejaban al prestamista la tarjeta de la asignación por hijo, ¿no? Como garantía de pago, porque su hijo se había endeudado con apuestas de otro tipo, o ese, y después también porque empezaban a no poder pagar el alquiler, no poder pagar la pieza, entonces dejaban la tarjeta, retiraban algo de guita hasta que conseguían volver a reponer la plata, y todo un mecanismo de usurero terrible, que no es el sector al que llega la clase media, ¿no? Porque por ahí la clase media le generan, o sectores de laburantes más formalizados, les dan esta también, que son usureros, tipo esas cooperativas tipo Coppel, ¿no? Ese tipo de banda que le sacan un montón de intereses a la gente, incluso los créditos de Mercado Pago. Eso es otra cosa que también nosotros empezamos a ver en nuestros barrios, mucha gente que ya se venía endeudando con las cuentas de Mercado Pago, pero a su vez nosotros empezamos a identificar eso, un sector paralelo de financiamiento en los barrios populares, de muchísimo endeudamiento, de multi-endeudamiento,
pero con sectores muy complicados, ¿viste? Hemos tenido que nosotros, tratar de tener alguna política de algunos compañeros de ayudarlo, de juntar guita de alguna manera, o de limitarle los gastos para que se pueda recomponer y pagar, sobre todo, lo que más le pesa a los compañeros todos los días es el alquiler y la pieza, ¿no? O sea, eso es el gasto fijo, donde nuestros compañeros empiezan todos los meses con 500 lucas abajo y tienen que trabajar un montón para pagar eso y aparte sobrevivir, ¿no? Sí, estamos hablando que es lo que está hoy un alquiler en una villa, ¿no? Total, y estamos hablando de un volver al trabajo que son 78.000 pesos, o sea, que obviamente te cambia, pero sigue siendo un monto irrisorio. Che, y Charly, disculpa, te quería consultar si han podido tener en torno a estas situaciones, ¿no? Que está pasando, obviamente lo vemos en todo el país, como te comentaba recién Rosaura, y en todos los ámbitos, ¿han podido tener algún tipo de charlas o de espacios como para poder hablar, entre comillas, de educación financiera o de las maneras, ¿viste? No sé, acá, por ejemplo, tratamos mucho de hablar con Doctora Cuentas, con varias personas profesionales, con Lucy Caballero, que nos dé como una guía de, bueno, qué hacer cuando te endeudas, cómo ir llevando esas cosas. ¿Han podido tener como esas charlas con los compañeros y compañeras? Mira, tratamos de hacerlo de la manera, como hacemos siempre, comunitaria. Muchas veces nuestros compañeros vienen con vergüenza ante esta situación, claro. O sea, no es algo que lo quieren contar. Incluso les pasa a veces que tienen unos ahorros y algún atorrante le ofrece un negocio. O sea, es una situación de desesperación de la gente, ¿no? Entonces, la gente, cualquier cosa que piensa que va a mejorar su vida, nosotros le decimos, no, por ejemplo, ahora cuando es lo del amparo de la cautelar, le dijimos, no le den plata, lo digo en el medio acá también, no le den plata a nadie para que los meta en la cautelar. ¿Se entiende? La cautelar la estamos haciendo todas las organizaciones y es gratis, porque hay cualquier tipo de avivado, digamos, que le trata de sacar guita. Nosotros tratamos permanentemente desde esos lugares, ¿viste? De una pedagogía de lo comunitario y de la propia organización. Ahora después lo que termina pasando es que la situación es desesperante y a veces la gente no tiene guita y si no la rajan a la mierda y no tiene dónde dormir. Entonces en ese momento es el límite también, ¿no? Tratamos de buscarle siempre una alternativa, decir, bueno, generemos algún fondo con los compañeros, generemos alguna forma de, por ejemplo, si tenemos un espacio comunitario que se usa para comedor, pero que a la noche se puede usar para, no sé, para cocinar, para que salir a vender empanadas, se hace, ¿no? O sea, tratamos de alguna manera contener la situación. Ahora, el desborde es tan grande que también ese es el límite, ¿viste? El límite es, bueno, yo necesito la guita hoy y hago lo que sea para conseguirla, y después ves casos muy graves. O sea, ves pibas que están metidas en esas redes que para mí son tipo prostitución, como OnlyFans o ese tipo de cosas, que están todo el tiempo vinculadas a eso. No es solamente el problema de los pibes con los narcos, o sea, ves también eso, ¿no? Donde es una maquinaria de que los destroza a todos mentalmente, entonces muchísimos problemas de salud mental, muchísimos casos de suicidio. O sea, yo decía otra vez, la crisis en nuestros compañeros se mete dentro de los cuerpos, ¿no? Los atraviesa el cuerpo, ¿no? No es un número de una planilla de Excel, ¿no? Y bueno, quienes hemos pasado el 2001 lo vimos, ¿no? O sea, vimos la cantidad de gente que se enfermó de cáncer en esa época, que se moría, que tenía problemas de salud, ¿no? Familias que se desarmaban, y eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que está pasando hoy, y donde se está cortando por los eslabones más débiles, que son los viejos, los discapacitados y nuestros pibes, ¿no? Y nuestras pibas. Por ahí es donde está, donde es estos tipos que no tienen ningún perdón de nada en lo que están haciendo, y que encima, y con ese descaro, que se construyen cascadas y viajan al Caribe, ¿no? Mientras estos chicos y estas chicas están padeciendo eso y nuestros viejos están padeciendo eso. Charly Fernández, referente del FOL, a propósito de la actividad que convocan hoy en Avellaneda, en el Puente Pueyrredón, exigiendo, bueno, la actualización del programa Volver al Trabajo, además de que no se suspenda los pagos de este programa, que no se dé de baja el programa Volver al Trabajo. Al Ministerio de Capital Humano le exigen. Bueno, Charly, gracias por este contacto y vamos a ver muy atentamente qué pasa a partir de las 10:30. No, gracias a ustedes, compañeros, por difundir, y bueno, siempre estamos en contacto. Un abrazo grande.